la revista Semana publicó polémica las consecuencias de haber desaparecido la cátedra de historia en los colegios, unido a la baja calidad de los textos. Han empezado a verse en la amnesia colectiva que se ha apoderado del país. Prestigiosos historiadores piden reservar esta absurda decisión. Colombia es uno de los países del mundo que menos atención y esfuerzo le pone a la enseñanza y al estudio de la historia, tanto que hoy la mayoría de los padres de los más de 10 millones de niños y jóvenes que van al colegio público y privado no saben que esta materia desapareció hace más de 20 años de los currículos escolares. Por eso muchos de sus hijos hoy no saben si Nariño es un prócer, un expresidente, un departamento o un frente de la FARC. Mientras que en los Estados Unidos los estudiantes y ciudadanos tienen casi que a diario referencias de su pasado, de sus padres fundadores de la Constitución, de sus batallas, triunfos, tragedias, como la Guerra de Secesión o de Vietnam. En Colombia, el 70% de los presidentes no tienen ni una biografía y los textos con los que hoy se les enseña han pasado o son lamentables. Esto no es análisis de la revista Semana. Después de la segunda mitad del siglo XX, con la culminación de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de un nuevo orden mundial, la historia se renovó con los diferentes aportes que realizaban los países europeos en el campo de la historia, la economía, la sociología, la geografía y la psicología. Estos elementos cumplieron un papel decisivo en los nuevos trayectos que emprendía la enseñanza de la historia y se veían reflejados en el escenario educativo después de la década de los 70. Aspectos de la integración con otras áreas de las ciencias sociales. Las prácticas pedagógicas de la enseñanza de la historia estaban dirigidas al desarrollo de una cultura general, de una formación en valores cívicos y la solidificación en una identidad nacional, caracterizada por la acumulación de datos y fechas y por la memorización y la repetición. Las estrategias implementadas se reducían a operaciones mecánicas y rutinarias enfocadas exclusivamente en el seguimiento del libro-texto. El sistema evaluativo de la enseñanza de la historia estaba dirigido a realizar acciones verbales o escritas de repetición de lugares y el reconocimiento de fechas. En efecto, esta formación desde la clase de historia estaba diseñada para segregar y perpetuar dinámicas de poder a través de la manipulación, sometiendo exclusión y exterminio de la multiculturalidad de los territorios en sus historias disidentes y la tolerancia en los diferentes términos de clase, género, religión e ideología. Con esta salvaguarda la continuidad de esquemas sociales, tradición y conservación que cada vez perdían más capacidad para dar respuesta a los problemas actuales de la sociedad, convirtiéndose en la negación de una educación crítica, democrática y basada en la igualdad. La preocupación del Ministerio de Educación Nacional, responsable de la educación, la ciencia y la cultura del país, radicaba en aclarar y ampliar las disciplinas que componían el área. Por tal motivo se determinó que el área de ciencias sociales debía ser desarrollada por los docentes por bloques disciplinares. De esta manera el gobierno buscó, con la aplicación de la reforma estructural, los decretos necesarios para aclarar y definir y continuar asignando sentido al proyecto de transformación del país. Una de las estrategias fue emitir la publicación de la revista El Educador frente al cambio, editada por Editorial Norma. Durante los años que transcurrieron después del decreto, la enseñanza de las ciencias sociales fue arrastrada por la transformación, pero seguía carente de análisis, de debate, de crítica que aportara y enriqueciera los cambios, y por el contrario se ocultaban los vaivenes de las reformas. Después de varios años, oficialmente las asignaturas de historia y geografía desaparecieron del currículo bajo el área de ciencias sociales. La integración consistió en reorganizar dichas asignaturas con la cívica en una sola, que se denominó ciencias sociales. Frente a la cívica se propuso que la ética tenía que ir más allá de plantear fórmulas correctamente aceptadas para determinados momentos y debía convertirse en un eje transversal en todos los contenidos, generando espacios de reflexión, conciencia y posturas críticas frente al actuar humano. La educación en valores se planteó desde el ejemplo, buscando forjar relaciones recíprocas y más horizontales que se desarrollaran bajo el respeto mutuo y fortaleciendo de consensos desde roles con mayor autonomía por parte de los estudiantes. Por estas dos posiciones, no es justo que el país improvise y experimente métodos
educacionales traídos de otros lugares porque se pone en juego la formación de los educandos. No puede llamarse este programa de mejoramiento cualitativo de la educación. A los docentes no se les ha dado participación en la reforma, por consiguiente no puede reportar beneficios en la educación. Manejar las ciencias sociales desde disciplinas impidió que los estudiantes lograran comprender el mundo que habitaban, conocerla, vivirlo, criticarlo y por ende no contaron con la herramienta para transformarlo. Fue así como el área de ciencias sociales, después de la reforma curricular y la Ley General de Educación, no logra garantizar la formación de ciudadanos responsables, justos, solidarios, democráticos y participativos y no conocen la historia de nuestro país. La práctica en el aula de clase y en los distintos ambientes de la experiencia docente investigador de historia me ha permitido captar los distintos grados de dificultad que presentan los estudiantes en su acercamiento al conocimiento de la historia, los inconvenientes que posean para conceptualizar, razonar, analizar, sintetizar, manejar las tesis principales expresadas en cualquier lectura y desde luego los obstáculos para elaborar un ensayo y dejar consignadas tanto las tesis expuestas como las ideas y opiniones. Proyecto Cero es el que ha generado de pronto un cambio, que fue un proyecto que se hizo en Harvard y que lo he utilizado con los desempeños de comprensión a través de preguntas generadoras en lo que se analiza los desempeños, la comprensión y una evaluación flexible. La enseñanza de la historia y la historia de Colombia en la actualidad. En la actualidad, a pesar de los desarrollos alcanzados para la enseñanza de la historia, esta sigue adoleciendo de gravísimas faltas, ya cuando el país, los estudiosos sistemáticos de alguna manera pueden reflejar los niveles de aprehensión de los contenidos históricos en el bachillerato son escasos. Sin temor a equivocarse, puede afirmarse que, primero, los programas de historia han sido elaborados por objetivos en términos de conducta, convirtiendo la pedagogía en un instrumento para el adiestramiento que menoscaba otros importantes aspectos del aspecto educativo, por ejemplo, el de la formación en la medida en que el planteamiento en términos de objetivos convierte la labor educativa en mera instrucción. En los últimos años se ha venido acercando a la enseñanza de la historia a un modelo de metodología activa que registra frente a cada objetivo un cúmulo de actividades por desarrollar, visitas a museos, elaboración de maquetas, etc. Aspectos que por la dificultad de conciliar la extensión de los programas frecuentemente conllevan al voluntarismo. El espíritu de tal mencionada interdisciplinariedad apenas se percibe, pues cada asignatura mantiene su propia estructura. En la práctica, lo que en realidad se encuentra es un conjunto de temas entrelazados formando un todo antológico metodológicamente, hablando que no presentar posibilidades de conexión entre los temas hace mucho más difícil la comprensión por parte del estudiante. Los temas planteados para el desarrollo de la cátedra de historia son repetitivos y en cierta medida siguen una misma periodización: prehistoria, antigua, media, moderna, contemporánea. Esta situación en cierta medida cambia cuando se hace más simple y se genera en la primaria. Se torna más complicado, sobre todo en los datos y fechas, durante el bachillerato para llegar finalmente a la lectura de algunos ensayos y textos por demás complejos. Puesto que lo contemporáneo, lo más cercano al estudiante, únicamente es abordado en los niveles superiores y al final del programa su estudio es recortado, limitado y empobrecedor de la realidad más inmediata. Tales visibles como las preocupantes limitaciones existentes en la enseñanza de la historia de Colombia son las consecuencias del modelo aplicado, que puede resumirse expresado así. Primero, el bagaje histórico de los estudiantes es anecdótico, no se aproxima a las situaciones históricas y se queda en los menores acontecimientos. Segundo, el conocimiento histórico es limitado, escasamente se halla relacionado con algunos datos del país. Tercero, la ordenación cronológica hace referencia a conocimientos memorísticos sin eficacia alguna. Cuarto, inducidos a clasificar las distintas asignaturas que se les imparte según el interés y la utilidad, los alumnos clasifican la historia en el último rango. Quinto, el exceso de nuevos conceptos ha convertido la historia en un terreno árido e incomprendible para un grueso número de estudiantes. La incomprensión de los procesos es general y tan solo un reducido grupo de estudiantes pertenecientes fundamentalmente a la clase media y alta, que se hayan familiarizados con las lecturas de prensa y revistas y que son poseedores de un mayor bagaje cultural, escapan a ella. Séptimo, existen inmensas dificultades para evidenciar modos de vida y costumbres pasadas. Octavo,
El proceso temporal no llega a una plena comprensión. Noveno, se genera caos y confusión mental de los conceptos, fenómenos sociales, ubicación espacial y temporal. El docente que logra ver a sus estudiantes que el juicio histórico no es arbitrario y de sentimientos personales debe apoyarse en conocimientos ciertos y en reglas de análisis objetivas. Logrará transmitir no solo conocimientos, sino hábitos de pensar correctamente y de un sentido de responsabilidad intelectual y moral, que es la gran meta de la enseñanza. La estructura de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación se caracteriza por falta de coherencia y claridad frente a los procesos educativos, su poca relación con el contexto, lo que ha llevado a reducir el currículo a un plan de estudios con formulación de logros, selección de contenido con estructuras cerradas que discriminan y no permiten procesos de construcción, reflexión y transformación curricular. Esto ha contribuido a que se hable de una deshumanización o crisis del humanismo y avances en el campo de la historia. Hoy observamos una gran despreocupación por la enseñanza de la historia de Colombia, materializada en la reducción de la intensidad horaria en los colegios, en la relegación a planos secundarios de su importancia, en utilizar métodos donde opera el discurso en el tratamiento de nuestros hechos históricos, al lado del rigor cronológico y la visión acomodativa de buenos y malos personajes. La enseñanza de la historia de Colombia ha sido tratada en forma poco científica y que no se ha dado la importancia que merece. La historia proporciona al hombre elementos de juicio para comprender la realidad y tomar conciencia de su papel en el proceso de su transformación. Debido a esto, la historia ha sido enseñada con criterios de interpretación episódica, evidenciando la ausencia de un análisis crítico. Temas, para que me presten atención, en el grado, ejes curriculares número 1, en primer y en preescolar solamente se tocan elementos como hable con su abuelito y pregúntele cómo es la parte histórica, es lo que se tiene nomás. En el grado segundo se tocan temas de historia y fiestas de cada comunidad. En este grado se trabaja algo de historia, ya que al hablar de las tradiciones y las fiestas de cada comunidad, necesariamente se debe remontar al contexto histórico de las mismas para entender el proceso de la formación de estas costumbres que al principio se manifiestan como una costumbre autóctona, pero con el paso del tiempo han sido influenciadas por diferentes variables de la sociedad. Se deberá trabajar las tradiciones y fiestas de cada región del país y este proceso se aborda diferentes sucesos históricos que intervienen en el desarrollo de las costumbres. En el grado tercero, en geografía se tocan los temas de grupos y condiciones geográficas. Se estudian los grupos sociales y sus condiciones geográficas. Para esto se debe trabajar la identificación, la estructura, los roles, la interacción, la permanencia y los objetivos e intereses de cada grupo que se trabaje. En cuanto a las condiciones geográficas, se debe trabajar su ubicación, el medio físico, la interacción de estos con su entorno. De historia no se toca absolutamente nada. En el grado cuarto, los temas en geografía sobre las señas y biodiversidad e historias y mitos. En estos grados se trabajan aspectos de geografía como la ubicación de las señas indígenas, la biodiversidad y tocan elementos históricos como los mitos de estas comunidades. Muchos de ellos poseen una categoría de creencias filosóficas, teogónicas y de simbolización artística, que vienen a representar una especie de grupos tutelares que serían a la vez los amos de los seres mortales y servidores suyos a merced de las innovaciones realizadas para conseguir a su favor o ayuda. Son por ello a la vez enemigos temibles que pueden transformarse en amigos poderosos. Todo depende del comportamiento que sepamos observar y del respeto que le otorguemos. Es notable la tendencia moral que en nuestras tribus primitivas determina el trato que se debe a los animales y seres naturales y aún a ríos, lagunas y montes, terminando en aumento de categorías hasta la luna y el sol. De tal modo aparece el universo como una gran familia, una hermandad de todos los seres que han de estar en armonía para el buen suceso de la vida humana. Separemos los mitos en mayores, menores y espantos. En el grado quinto, grupos humanos, tiempos, mapas y orientación geográfica, ubicación ayer y hoy de la geografía. Algo que es fundamental para que el hombre es poder orientarse en el globo terráqueo y por esto se fundamenta el estudio que conozca las cosas básicas de la geografía. Las etapas aborígenes de Colombia,
un proceso de formación similar a las de otras culturas, pasando por varias fases al llegar a los conquistadores europeos. Encontraron culturas indígenas avanzadas y grupos aislados con elementales sistemas agrarios, alimentándose básicamente de la caza y de la pesca. Las etapas correspondientes a este proceso cultural no tienen una determinada cronología ubicada ya en los testimonios arqueológicos y geológicos, varió en cuanto a datación de fechas. Sin embargo, las más aproximadas son paleoindio, arcaica y formativa. Para el bachillerato, según los ejes curriculares, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 115, se limita la enseñanza de las ciencias sociales y en especial a mirar los lineamientos. De acuerdo a estos se elaboran para ayudar a comprender la realidad nacional, pasado y presente, para transformar la sociedad en la que los estudiantes se desarrollan donde no sea necesario, formar hombres y mujeres que participen activamente en una sociedad con una conciencia crítica, solidaria y respetuosa de las diferentes diversidades existentes en el país y en el mundo. Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus deberes. Ayudar a que los colombianos respondan a las exigencias que plantea la educación del conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo laboral. Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respetan sus deberes. Según el Ministerio de Educación, la gran fortaleza de los ejes generadores es su globalidad, es decir, ofrece perspectivas amplias para abordar las ciencias sociales, ayudando a estructurar una visión general de las problemáticas sociales en las y en los estudiantes. Los ejes que se han generado fueron 8, y el eje número 6, las construcciones culturales de la humanidad como generadores de identidades y conflicto. Desde este eje, lo único que se enseña en secundaria de Historia de Colombia es, en grado sexto, la cultura muisca y su influencia en la formación en el territorio colombiano. En grado séptimo, Historia sobre la vida y el gobierno en la colonia, abolición de la esclavitud y organización social después de la colonia. En grado octavo, Nación moderna, la Gran Colombia, organización de los partidos políticos. En grado noveno, Historia contemporánea, la guerra de los 1000 días, separación de Panamá, masacre de las bananeras, gobiernos liberales y la violencia bipartidista. En grado décimo, el Frente Nacional, terrorismo, guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo. En estos temas simplificados y vistos de manera superficial, se enseña la visión de la historia de Colombia con una intensidad horaria en algunas instituciones educativas de 2 horas y en los colegios bilingües de 3 horas, materia que se impone en un idioma diferente al español. Y se contratan licenciados en inglés que no tienen idea de historia para dictar la materia de historia porque saben inglés, y el libro simplemente trabaja en algunos colegios que me ha tocado hacerle reforma totalmente, trabajan una hojita que simplemente miran que Colombia es un país de Sudamérica que está en el extremo norte y que se está robando parte de la selva del Amazonas y que está haciendo destrucciones. Entonces da tristeza, en algunos colegios bilingües me ha tocado personalmente hacerles su programación para que medio tengan idea y que la materia la hablan en español para poderla entender, ¿no? Por lo tanto, el aprendizaje de la historia no es cuestión de memorizar datos, fechas y circunstancias. Los hechos de la historia no aparecen porque sí, o al capricho de los hombres, sino que siguen una lógica y entre ellas existen unas relaciones de condicionamiento. Se debe manejar conceptos y cifras de estadísticas no para llevar los datos a los educandos, pero sí para ilustrar claramente fenómenos demográficos y económicos. La historia universal como la de Colombia está dividida en ciclos o coyunturas indefinibles, con ciertas fechas que deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, en la historia de Colombia se debe identificar los siguientes ciclos. O sea, lo que yo he hecho personalmente en algunos colegios que permiten que el PEI, Proyecto Educativo Institucional, no siga los lineamientos, sino que se haga directamente su propio currículo, o en algunas universidades. Se propone Colombia aborigen del 12.000 al 1500, el descubrimiento y conquista, la colonización y la formación de la sociedad colonial de 1550 a 1810, la independencia de 1810 al 19, Colombia la Grande del 19 al 30, la República de la Nueva Granada del 30 al 57, los hechos que a partir de 1857 tienen ciclos claros que corresponden a las reformas o algunos cambios sucedidos de gran importancia.
del año 1857 a 1863, formación de partidos, influencias románticas francesas, federalismo, reformas de Mosquera, 1886 al 90, reforma constitucional de la obra de Caro y Núñez, guerra a los 1000 días, aparece el café como primer producto. Entre 1900 y 1930 esta etapa histórica tiene bastantes hechos: desarrollo e industria del país, gobierno del general Rafael Reyes, movimiento republicano y crisis económica de 1930. De 1930 al 46, sucesiones de los gobiernos liberales, reforma de López Pumarejo, violencia e inestabilidad política del país. De 1943 al 53, violencia bipartidista y origen del terrorismo actual. Del 53 al 78, gobierno de Rojas Pinilla y el Frente Nacional. Del 78 a la actualidad, origen del terrorismo, reformas constitucionales y últimos gobiernos. Una cronología de esta manera es fácil entender los sucesos y acontecimientos para ser retenida por los estudiantes. Lo he comprobado pues a través de que, ejemplo, el Colegio Rochester, el San Beato y otros colegios hemos hecho esta tarea y se ha hecho todo el desarrollo cronológico separando totalmente la historia de Colombia de estos ejes temáticos que mencionaba actualmente. El docente debe tener un buen conocimiento de anécdotas y datos biográficos, no entendiendo esto como regreso a la historia anecdótica y hecha en torno a hechos históricos, pero debe tener en cuenta, ya que el programa, como la historia en general, no prescinde de ciertas personalidades que han desempeñado un importante papel como legisladores, presidentes, militares e intelectuales. Una buena anécdota puede además comprender una personalidad y además recrea incidentalmente la enseñanza. Además, manejar algo de dibujos para realizar esquemas, croquis o diagramas, que son elementos para una buena enseñanza. También utilizar otros recursos como películas, revistas, prensa, que le permitirá ir de actualidad al pasado y explicar la historia y la vida social contemporánea entre nuestro país y otros sucesos del mundo. El objetivo de la enseñanza de la historia de Colombia en la educación básica y media no es fomentar científicos, sino, como dicen los lineamientos del Ministerio de Educación, el conocimiento, la comprensión y capacitación para vivir activamente en el mundo e interactuar con calidad en él. La historia aporta una serie de conocimientos, pero el principal aporte radica en la construcción de una conciencia histórica, la capacidad de crear una memoria colectiva, de afianzar los sentidos de pertenencia o las identidades y generar una actitud crítica frente a los usos y abusos del pasado. Todo esto conduce a ser de los educandos sujetos activos en la transformación del presente. En los recientes lineamientos se sitúa la tensión dialéctica entre una nueva visión de la sociedad económica y cultural y una perspectiva ética y política que priorice el respeto por la vida humana, el ciudadano, el ambiente y la participación ciudadana democrática, pero falta agregar la enseñanza de la historia de Colombia y la educación cívica para aprender la solidaridad y el respeto a la convivencia ciudadana, fundamento de la paz. Las conciencias históricas son importantes para mostrar cómo se construye o destruyen esos valores a lo largo del tiempo. La inquietud de la no enseñanza de la historia de Colombia que está haciendo las comunidades educativas y los docentes en particular para que se entienda el pasado y se pueda construir una sociedad diferente en donde nuestras comunidades educativas muestren cómo están enmarcadas en nuevos contextos normativos y dentro de las limitaciones de sus recursos de todo tipo, intenten construir una nueva Colombia. Lo anterior me llevó al asunto de pertenencia. La construcción de identidades puede partir en torno inmediato pero debe derivar un sentido de pertenencia en comunidades imaginadas más amplias, especialmente la nación. El planteamiento de los colegios bilingües, donde personalmente he elaborado y he pasado la propuesta expuesta anteriormente, ha sido muy bien acogida. El conocimiento histórico debe lograr que el estudiante aprenda a pensar los hechos de la historia en sus conexiones hacia adentro y hacia afuera, es decir, a relacionar los hechos inmediatos que pertenecen a la propia realidad colombiana y a estos con los acontecimientos de la historia universal. Pues es un currículo propio en cada uno de los colegios donde se ha notado el cambio en la enseñanza de la historia de Colombia como parte del área de las ciencias sociales, independientemente de los lineamientos del Ministerio de Educación, y además que se puede dictar en el idioma español. El texto de historia. Es evidente que los maestros tradicionalmente han sufrido dictar su clase basados en un texto, lo cual les ha impedido desarrollar un espíritu investigativo amplio, y esta falla es justamente reconocerla, se refleja en los estudiantes, pues se acostumbra a consultar únicamente el texto recomendado por el docente.
Ahora bien, expliquemos un poco la causa de guiarnos por un texto. Lo primero que un docente de historia en secundaria hace al iniciar su cátedra es solicitar o recomendar al grupo un texto como guía del curso, y en caso de no hacerlo, son las directivas de la institución, o por qué no decirlo, los propios estudiantes quienes presionan para que se establezca el texto como guía, evitando así la presentación al comenzar de un curso de un programa más o menos estructurado con una biografía mínima. A estas predicciones es preciso agregar que las empresas editoriales, que por medio del obsequio a los docentes de sus muestras profesionales tratan de comprometerlos de algún modo con la casa editorial, curiosamente estos obsequios se realizan al finalizar los años lectivos. Es importante notar aquí que la producción de texto está totalmente en manos del sector privado y por su carácter de mercancía está sometido a todos los rigores de la industria tipo capitalista en cuanto a competencias de producción y precios. Entonces, les iba a leer un documento que hicimos a raíz de esto. Analizamos 3 textos, estando trabajando en la Universidad de la Gran Colombia, de 3 editoriales, ¿no? Cabe anotar que la publicación en el año 2004 de los estándares básicos de las competencias en ciencias básicas de las ciencias sociales por parte del Ministerio de Educación Nacional creó la guía referencial para la educación a la cual la industria editorial debió someterse. Así, los manuales escolares que acompañaban el proceso educativo durante la celebración del Bicentenario han sido editados entre los años 2004 y 2007, no en el 2010. Así, el presente trabajo investigativo se inscribe en el campo de los libros escolares como elementos culturales con una historiografía propia que puede ser evaluada a la luz de las categorías de análisis como las suministradas por la conciencia histórica. Colombia, currículo y enseñanza de historia. En el año 2012 el Ministerio de Educación publicó una serie de guías de lineamientos curriculares. Estos lineamientos curriculares se dieron a conocer a partir del año 2012. Se encuentran alusiones claras a una iniciativa renovadora en términos de la enseñanza de las ciencias sociales mediante un enfoque problematizador, abierto, flexible, integrado y en espiral, que responde según el documento a los últimos desarrollos en la pedagogía, psicología y didáctica. Ejes generadores que se refieren a un conjunto de temáticas de interés social tanto en el pasado como en el presente que deben ser abordados por el estudiante en un plano cronológico, espacial, complejizador y transdisciplinar. Los ejes generadores abarcan temas como derechos humanos, diversidad social, medio ambiente, relaciones con el espacio, identidades, organización en la sociedad. Además, la observación de los derechos y deberes planteados en la Constitución del 91. Luego de la publicación de los lineamientos, el Plan de Desarrollo del Ministerio de Educación, contando con la coordinación de la Asociación de la Facultad de Educación, para hacer una renovación de unos estándares básicos que aspiren a desarrollar en los niños la comprensión y habilidades necesarias que exige el mundo contemporáneo para vivir en sociedad. En la colección de guías publicadas por el Ministerio es la número 7 la que reúne las pautas educativas tanto para ciencias naturales como para ciencias sociales en las que se definen los estándares básicos. Son presentados bajo una estructura que incluye un objetivo que los estudiantes deben cumplir: saber y saber hacer. Al finalizar un ciclo escolar también se contempla una subdivisión en columnas donde se establecieron objetivos específicos a partir de 3 ejes básicos relacionados con la historia y la cultura, relaciones espaciales y ambientales y las relaciones ético-políticas, comprendiendo una dimensión temporal, espacial y política. El tema de la independencia en los estándares básicos del 2010, según los estándares, se explica de la siguiente manera, o sea, lo que se toma solamente en una pequeña cartilla que se hizo. Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX, Revolución Francesa y Revolución Industrial. Explico la influencia de estas revoluciones en algunos procesos sociales, políticos y económicos posteriores en Colombia y América Latina. Analizo algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen a los procesos de la independencia de los pueblos americanos. Explico algunos de los grandes cambios sociales que dieron en Colombia entre los siglos XIX y la primera mitad del XX, abolición de la esclavitud y surgimiento de los movimientos obreros.
Describe el impacto de los procesos de modernización, desarrollo de los medios de comunicación, industrialización en la organización social, política, económica y cultural de Colombia en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Eso fue lo que se hizo en esta cartilla. La serie de Ciencias Sociales Integradas disponibles para los estudiantes hoy fueron publicadas entre el 2004 y 2007, tras la divulgación de los lineamientos y estándares por parte del Ministerio. Para efectos de análisis en este trabajo, revisamos la serie Identidades de Editorial Norma, que fue sexto, séptimo, octavo y noveno, las series de Editorial Santillana, séptimo, octavo y noveno, y la serie de Líderes de Voluntad. De acuerdo a este análisis, someramente analizamos dentro de la serie 9 Identidades de Editorial Norma, el libro correspondiente al grado noveno incluye el tema de la independencia en términos de la percepción histórica y de las variables que ayudan a determinar su utilidad. La comparación dada por esta identificación y contextualización, pues sin registrar dato alguno de lo que correspondía a la fecha de cada imagen, se combinan representaciones artísticas y fotográficas del territorio, de la población, la arquitectura. En cuanto al contenido, la independencia como tal es abordada en 3 páginas, comenzando con las primeras declaraciones en el marco latinoamericano, la explicación de las juntas de gobierno, el regreso del monarca y la expedición a cargo de Morillo. Las guerras de independencia son descritas como hechos englobados que adolecen de imprecisión, puesto que afirman que inició en 1811 y terminó 15 años más tarde, hacia 1826, con la victoria definitiva de la independencia en la batalla de Ayacucho, en Perú. Dicha batalla se efectuó en diciembre de 1824. No existe mención alguna de la faceta de creación del Estado republicano, a la cual se dedicaron Bolívar y Santander, visualizando solo el aspecto militar. Se destina algo más de una página a enumerar efectos variados de la independencia para luego culminar con el fracaso gran colombiano. Como se observa al presentar la ambigüedad profesional en el tratamiento de la sublevación comunera, en la actividad de la página 51 se conduce al estudiante a la construcción y valoración de 4 textos para terminar en una discusión relativa a si las élites actuales exhiben rasgos que se relacionan con la del pasado. Dicha actividad comporta un buen ejemplo de intención de crear conciencia histórica durante el aprendizaje histórico, pues se basa en la experiencia del pasado, materializándola a la luz de las distintas interpretaciones. Como la fecha de la batalla de Ayacucho y el hacer denominado, también tienen una situación, ¿no?, que hablan que la flota derrotada junto con los franceses en Trafalgar en 1805, cuando este nombre identificó la empresa naval de Felipe II en 1588. La orientación histórica es una dimensión de perspectivas globales, no logra concretarse suficientemente, pues el hilo político conductor del relato no abre espacios donde la composición de la sociedad se muestre de forma más amplia. Editorial Voluntad, dentro de las 21 páginas del capítulo dedicado al tema independencia se encuentran 14 imágenes entre reproducciones y fotos. No existe referencia a las imágenes usadas ni explicación alguna en torno a ellas. Además, por tratarse de reproducciones, la posibilidad de transmitir la singularidad del pasado se pierde con las ilustraciones. Las fotografías retratan el espacio, constituyendo ambas en herramientas en un acompañamiento pobre a la hora de comparar y caracterizar el pasado. La eficiencia en imágenes se compone con la calidad de los mapas, sin ser numerosos, 13 en total. Cuidan de representar el cambio territorial en cuanto al aspecto textual, marcando contraste con la coherencia que se encuentra en 9 identidades. El texto de Voluntad plantea información textual en pedazos no necesariamente conectados. El marco en el cual la independencia se inscribe queda apenas sugerido, pues hay una única mención en las reformas borbónicas, se dedican unas líneas a la expedición botánica y con esencia total de la invasión napoleónica y el retiro de los monarcas se llega a la misión de reconquista de Morillo. La conexión siguiente y la campaña militar de Bolívar, sin mencionar igualmente su tarea constitucionalista. El uso de islas de información permite que se comuniquen generalidades relativas a la participación de esclavos, indígenas, artesanos y mujeres. Este tipo de relato inconexo e incompleto no facilita la transmisión del pasado y erige un ejemplo de fragmentación e incoherencia narrativa.
Para la orientación histórica y aproximación a las perspectivas globales, la narración abandona un tanto la atención puesto en la configuración de la nación y abre espacio a comerciantes, artesanos, terratenientes sin perder el formato esquemático descrito. Y por último, la producción de Santillana. El capítulo contiene 6 mapas bien bosqueados. El diseño y la contextualización se apoyan en un hecho de imprimir dinamismo al devenir histórico. Un elemento notable ausente en los libros anteriores es una tabla del tiempo que acompaña la página introductoria al capítulo, en la que consta ciertos eventos importantes en la temporalidad. Trabaja apoyándose con la imagen en un pequeño formato, pero de alta calidad, lo cual le otorga un carácter atractivo y dinámico. En coherencia temática, los temas culturas y sociales se tocan en abordajes de la educación, la esclavitud, la literatura y el arte pictórico. La economía sale a relucir en el contexto de metrópoli versus colonia. La descripción hecha hasta ahora de los atributos del texto permite concluir que la conciencia de la narración, ayudadas por herramientas como la tabla del tiempo, une de manera efectiva los hechos a través de distintas épocas. Las referencias al presente se apalancan en las competencias ciudadanas, pues creen el puente entre el pasado y el presente. En la página 79 se expone una actividad comparativa en términos electorales entre Colombia tras la Constitución del 91 y los Estados Unidos, planteando inquietudes frente a la forma de gobierno democrático que se establece en ambos países. En otro espacio se aborda el tema de la esclavitud como asunto histórico, a la vez que se contrasta bajo el título Esclavitud ayer y hoy, con situaciones contemporáneas en el centro de la controversia como son el trabajo forzado y la explotación infantil. Finalmente puede decirse de las 3 series analizadas, en su componente de la independencia es la que corresponde a la editorial Santillana con su libro del texto, Nuevas Ciencias Sociales, la que mejor valoración tiene en términos de creación en conciencia histórica, dado que proporciona elementos que favorecen perspectivamente la experiencia, la interpretación y la orientación histórica. La incorporación que el material hace de los elementos gráficos identificados y contextualizados contribuye con un sentido de pluralidad histórica que estimula la interpretación y abre la puerta al contraste. La gran falencia del texto de Santillana es, una vez, la más notable fortaleza del libro de Norma. Consiste en la alusión de la escritura de la historia como una construcción cambiante, diversa, arraigada. El relato historiográfico físicamente más abierto que ofrece Norma se contrapone a la presentación monolítica de Santillana. Un mérito adicional del texto de Norma, del que carece del Santillana, es el papel de mayor peso que otorga a los hechos propios del territorio de lo que sería la República de la Nueva Granada. En lo que a la serie Nueva Identidad de Líderes y Nuevas Ciencias Sociales se refiere, el tema específico de la independencia solo plantea pálidas generalidades: la descendencia de las décadas de 1810 y 1820. En estos territorios se pugna, se diluye hasta desaparecer en medio de la atención dedicada al ambiente continental y a los procesos de más amplia envergadura. Es notable la ausencia de facetas estadísticas que paralelamente se dio con batallas de independencia, un sentimiento de historia patria, de énfasis militar. Puede sospechar al encontrar que los textos mencionados a Bolívar como libertador, mas no como ideólogo político de una nación gobernada por un poder central. En la creación de la conciencia histórica, concebida en la línea paralela con la construcción de ciudadanía como eje educativo fundamental en la legislación colombiana. Se entendería como pertinente la mención de Bolívar, Santander y otros protagonistas de la época bajo su cara de estadistas, además de su reiterada caracterización como líder de la lucha armada que expulsó al pueblo español. De acuerdo con el estudio de Javier Ocampo López, la historia que subyace en los textos de estudio se enmarca dentro de una visión tradicionalista que defiende y sobrevalora la herencia española, la Iglesia Católica y el legado por la costumbre mediante la concepción del mundo, postulados, valores y creencias fácil y rápidamente interiorizadas por los educandos como venir o acaecer histórico. Las clases de sociales y en la historia han venido a ser rutinarias y pasivamente mediante el seguimiento del docente del texto exponente de los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.
Un joven con bases sólidas en la historia es mejor situado en el mundo, sabe de dónde viene y a dónde va, tiene una vocación profesional más clara, voluntad de ayuda y solidaridad, definida, pensamiento político maduro y metas claras en la vida. Como maestros debemos ser conscientes de que hay muchos inconvenientes para el desarrollo de nuestra labor, pero cuando las cosas se hacen por pasión, se puede cambiar el rumbo y llevarla hacia lo que queremos enseñar. Para mí, las ciencias sociales es una materia completa siempre y cuando el profesor se capacite en todos los campos, no licenciados en todos, pero sí con especializaciones en diferentes campos de las ciencias sociales, todas sus disciplinas para que la educación sea completa y variada. Porque si dejamos solo la historia como cátedra, para la mayoría de los estudiantes les parece tedioso y aburrida, pero si la complementamos con otras disciplinas y las intercalamos enseñando historia de una forma que el estudiante se interese por conocer nuestro pasado, la mayoría de maestros son excelentes en sus diferentes tipos de áreas que desarrollarían, pero algo que sí debe hacer. Así sean los historiadores, deben actualizar sus temas y libros guías, buscar nuevas estrategias, no seguir con las mismas de hace 10 años, adaptarse al constante cambio. Hoy veo que algunas áreas siguen igual de aburridoras que hace 10 años. No puede ser, el gobierno no vela por los intereses del pueblo, sino por los más allegados a ellos. Alegran y decretan sus conveniencias sin pensar ni siquiera en lo que hacen. Venden una imagen de generosidad y progreso cuando en realidad nos están hundiendo a la miseria. Eso ha sido de siempre, la educación ha sido menos favorecida por ellos. Así no les parezca necesario, claro que tenemos que enseñar historia, recordar nuestros antepasados. Es hermoso enseñar historia, pero no la aburrida leer y leer y no saber por qué fue tan importante para nuestro progreso, por qué la historia somos lo que somos, por aquellos grandes cambios que han avanzado y avanzan y seguirán avanzando en el mundo. En el caso de la historia de Colombia, partimos del 12.500 a.C. en la hacienda del Tequendama, del origen asiático. Luego, apoyándonos en la arqueología, conocer el desarrollo de las culturas que se desarrollan en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. Luego, el proceso de la conquista, la colonia y la formación de un nuevo Estado. Definir las características del nuevo Estado como lo expresó Simón Bolívar, especialmente en la Carta Jamaica. Luego plantear la economía nacional, el rumbo de la minería, agricultura y el comercio interior y exterior. La transformación de las castas heredadas de la sociedad colonial en una sociedad más democrática, donde todos los grupos tienen los mismos derechos de ciudadanía y en el campo educativo. Para entender la organización política como el virreinato formado por parte de la monarquía española, las leyes que regían en ellos se hacían en España, que los grandes gobernantes, virreyes, oidores, miembros de la audiencia se nombraban por el rey y las políticas económicas y comerciales se definen en España de conformidad con sus intereses. En el campo económico, heredaba un nuevo estado de una minería, una agricultura que no había superado las condiciones en el siglo XVI. El comercio de importación y exportación no solo se podía hacer con España en sus barcos y con la intervención de firmas españolas. Tiene dos etapas. La primera corresponde al gobierno como presidente Santander y como presidente Bolívar en la parte educativa. La reforma de liberales en el ambiente social era una sociedad dividida en clases o castas sociales diferentes por las etnias. En la educación limitada, las personas que tienen acceso a los establecimientos educativos, la creación de instituciones como la Expedición Botánica había censurado para la importación de libros y publicaciones de periódicos. En el segundo gobierno del general Santander, el mayor esfuerzo se hizo en la enseñanza del bachillerato y las universidades. En 1850, los liberales, bajo el gobierno del general José Hilario López, por considerar que la exigencia de un título universitario era una limitación inaccesible de los derechos individuales, prácticamente eliminaron la universidad, convirtiéndola en elaborar exámenes a quienes quisieran optar un título académico. En 1866, bajo el gobierno del general Santos Acosta, la universidad pública fue creada. Con el régimen de la regeneración de Núñez, como resultado del concordato entre la Iglesia y el Estado en 1926 se hizo un nuevo intento de modernizar el sistema educativo, para el cual se importó una misión alemana que tuvo oposición por la Iglesia. En 1934, el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el gasto público de la educación, se crearon escuelas normales y la Escuela Superior para la formación de profesores de enseñanza media y altos funcionarios del sistema educativo.
Para concluir que Colombia actualmente sigue teniendo los mismos retos que tuvo la nación los siglos pasados. Primero, incorporar no teóricamente, sino realmente a todos los ciudadanos al Estado de Derecho. Llevar adelante una economía que desarrolle la industria con la agricultura y alcanzar una distribución más justa de la riqueza. Eliminar en la práctica las relaciones sociales, las discriminaciones raciales. Erradicar el analfabetismo y la cobertura de la educación. Y finalmente, el profesor de historia, como en general de ciencias sociales, debe tener un espíritu abierto, libre y realista. No puede ni debe ser propagandista ni apóstol de esto o aquella idea. Debe exponer los hechos y conocimientos con objetividad y debe resolver libre y espontáneamente el criterio del alumno en aquellas materias susceptibles de aceptar puntos de vista diferentes o alternativos. No puede tampoco convertirse en detractor o defensor de una personalidad histórica, de una época, de una forma de vida o cultura. El saber histórico auténtico conduce a comprender que cada época tiene sus tareas y posibilidades de desarrollo, que cada personalidad actúa en circunstancias particulares y en papeles diferentes. No puede exigir a un político que actúe como un intelectual o a un moralista, ni a un militar que dirija una guerra como un profesor de jurisprudencia. Cada actividad tiene su lógica, sus condiciones de actuación y exige de los actores cierto tipo de conducta. Tampoco debe efectuar discriminaciones nacionales, raciales, religiosas para condenar o dar más valor a unos documentos históricos. En caso, por último, ¿no? Esto es lo que hago la propuesta especialmente en las universidades, ¿no? Que la historia o los programas en las universidades son libres de escoger, entonces que se tenga en cuenta dentro de esta escogencia, como lo he hecho en la Universidad Agraria, en la Gran Colombia, y en la Universidad Los Libertadores, tener un currículo y donde defendemos especialmente la historia de Colombia como lo vivenciamos el día que yo llamé de Cátedra Libertadora en la Universidad Los Libertadores, y que tuvieron el gusto de acompañarme varios académicos, donde tuvieron la oportunidad de ver a los alumnos integrados, recordando a nuestros próceres, recordando a nuestros próceres de antaño, haciendo mi presentación del libro que tuve la oportunidad que el doctor Luis Horacio López hiciera la presentación, que es un libro didáctico que se fundamente en que el alumno tenga más posibilidad de estas salidas pedagógicas, que los docentes tengan como más amplitud, porque ya que la formación en las ciencias sociales es mínima, las facultades de educación han desaparecido, entonces por lo tanto que se tenga en cuenta esta parte. Ahorita voy por el segundo libro, donde tomo a Bolívar, Nariño y Santander, el nombre que lleva la Universidad Los Libertadores, con temas dando su conocimiento, su línea del tiempo y su parte anecdótica. Es muy importante la parte anecdótica narrativa para recuperar estos elementos. A mí me da mucha tristeza decirlo, que he encontrado estudiantes, como es el caso de la Escuela General Santander, donde actualmente trabajo en la Escuela Militar de Cadetes, donde no saben nuestros futuros oficiales quién elaboró la bandera de Colombia, qué es el escudo nacional. Yo pensaba, ¿no?, que hicimos todos los militares, qué es el escudo nacional y cómo se hizo el himno. Desde ahí partamos, que si no lo entienden, que me ha tocado explicarlo, que me ha tocado formar a los estudiantes desde preescolar, enseñarles hasta primaria, y como les digo, los colegios son libres de no tomar estos lineamientos, pero como los lineamientos son directamente camisa de fuerza en los colegios distritales, esto es lo que se enseña, esto es lo que el profesor lo tiene, y para como males que hay docentes que los ubican sin tener el conocimiento absolutamente, como he tenido la oportunidad que me ha tocado formar, así con este ejemplo. Ya me decían en el Colegio Colombo Británico de Chía, usted es historiador, ¿qué le pasa? Forme a estos, enséñeles historia para que ellos les enseñen a los alumnos. ¿Cómo le va a enseñar a un licenciado en inglés historia? Muy difícil. Ese es el tipo de educación, eso es lo que he tratado de hacer, y es lo que he logrado medio hacer en algunos colegios donde ha permanecido este currículo que les decía, y con el apoyo aquí de varios académicos que he tenido la oportunidad de llevarlos, que he tenido la oportunidad de que se den cuenta lo que se hace en el aula de clase, no solamente aquí en la academia, sino también en el aula de clase, defender estos elementos fundamentales, defenderlos con ahínco, y que algo les quede a los estudiantes en el momento de sus evaluaciones. Muchas gracias.